todos. Como siempre, nunca les digo bienvenido por estar en su casa, en la Casa de los Corredores. Antes de presentar al personaje ilustre que tenemos hoy, el honor de tener el colegio, les recuerdo que tienen que hacer el 25 de septiembre todos ustedes, por favor, venir a votar. Tenemos elecciones en el colegio, 25 de septiembre, Día de la Virgen de San Nicolás, tenemos elecciones, entonces vengan a cumplir con su obligación de emitir el voto. Hoy tenemos el honor para este colegio de tener a Mariano Federici, que es el presidente de la UIF, pero además, como ciudadano, présteme eso, como ciudadano y como argentino, y no solamente como presidente del colegio, yo me siento muy orgulloso que un argentino joven y además un brillante profesional fue elegido recientemente presidente del grupo Egmont. Sé que eso mucho no les va a decir, pero le cuento de qué se trata. Mariano ha sido designado presidente del grupo mundial que nuclea 156 países. 156 países, o sea, todas las UIF del mundo la maneja Mariano Federici y es argentino. Fuerte aplauso para él. Y yo, Mariano, por favor, quiero entregarte esta plaqueta en agradecimiento por estar acá y por tu designación fundamental. Muchísimas gracias Armando, muchísimas gracias por el reconocimiento, gracias también a Gonzalo Felices que se encargó de ejecutar al pie de la letra tu pedido para invitarme a estar acá. Es realmente un honor poder dirigirme a todos ustedes y compartir un poco la visión que hemos tenido en la UIF a lo largo de estos años y que esperamos que continúe, pase lo que pase, después de octubre de este año. Cuando asumimos la gestión de la UIF en el 2016 con María Eugenia Talerico, lo hicimos con una visión estratégica, apuntando a hacer de la UIF de Argentina la mejor UIF del mundo. Lo digo con mucha humildad, pero también con mucho orgullo de sentir que nos hemos acercado mucho a ese objetivo. Lo hicimos con un enfoque estratégico basado en riesgos también, entendiendo cuáles eran las amenazas principales a las que se veía expuesta nuestra jurisdicción, nuestro país. Me refiero a las amenazas vinculadas a la corrupción pública, la enorme corrupción pública con la que estábamos heredando el gobierno, a las amenazas vinculadas con todos los delitos que la corrupción promueve, porque cuando un país coexiste con un sistema de corrupción estructural, sistémico, como el que nos dejaron en Argentina, todos los delitos encuentran terreno fértil para crecer. A nosotros nos preocupaba principalmente aquellos que tuvieran la capacidad de generar recursos susceptibles de ser lavados en el sistema económico y financiero argentino, porque nuestra responsabilidad es justamente la de velar por la integridad del orden económico-financiero de nuestro país. Principalmente, además de la corrupción, pusimos foco también en combatir el lavado vinculado al narcotráfico, delito que sigue representando al día de hoy todavía una de las grandes amenazas para la coexistencia pacífica de los argentinos.
habrán leído en las noticias el día de hoy cómo el jefe de la Policía Federal en Santa Fe fue baleado anoche en la ruta cuando volvía de Capital Federal con uno de sus auxiliares, presuntamente por una banda narco, justamente por todo el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno Nacional y con la Policía Federal para tratar de desterrar el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Pusimos mucho foco también en recuperar la confianza en esta institución. La confianza de nuestras fuentes locales, como ustedes, agentes, corredores inmobiliarios, que reportan información a nosotros, y la confianza de nuestras fuentes internacionales. De esos 156, son ahora, desde el mes pasado, 164 WIFs, en realidad las que integran el grupo Egmont y las que nos envían información a nosotros. Esas fuentes necesitaban confiar en nuestro compromiso con la honestidad, con la integridad, con la transparencia, en nuestro compromiso con la legalidad, en saber que nosotros íbamos a usar esta herramienta tan sensible que permite al Estado argentino introducirse en uno de los aspectos más íntimos de la vida de los ciudadanos, que es el manejo de su economía, de sus finanzas, de su patrimonio, que lo íbamos a hacer con el objetivo que la ley manda, que es el de prevenir y perseguir delitos, y no como se hizo en el pasado, de utilizarla para fines persecutorios, para perseguir opositores, para perseguir empresarios que no coincidieran con las posturas de un gobierno. Por eso fue que trabajamos mucho en ajustar los procesos internos que en muchos casos no existían, no había procedimientos internos, todo estaba librado a la discrecionalidad, al arbitrio de los titulares de la unidad. Introdujimos procedimientos internos y modificamos incluso la legislación para ajustarla a las reglas y estándares que rigen a nivel internacional y de esa manera generar confianza de las fuentes internacionales también en nosotros. Uno de los termómetros más grandes con el cual medimos la confianza es nuestra capacidad de acceder y de recibir información del extranjero. Cuando nosotros llegamos en el 2016 teníamos cola de pedidos a otros países en el marco de nuestras investigaciones sin respuesta. Directamente no nos respondían, ni por sí ni por no, a los pedidos que la UIF de Argentina hacía. Hoy no solamente nos responden el 100% de los pedidos que hacemos, obviamente a veces con información negativa, a veces cuando no hay información, no hay, pero se responde que no hay, sino que además nos envían información de manera espontánea. Cuando algún argentino se encuentra realizando operaciones sospechosas en otro país, o cuando algún extranjero realiza operaciones sospechosas con algún punto de contacto con la República Argentina. Ese es el mayor termómetro de confianza que tenemos nosotros para medir el grado de tranquilidad que siente el mundo en nuestro trabajo. Hoy la información fluye a la UIF de Argentina en caudales y eso es lo que nos ha permitido hacer las enormes contribuciones que hemos hecho a la justicia para colaborar con la búsqueda de la verdad y la justicia en las causas penales donde se persiguen los delitos de corrupción, donde hemos ayudado, colaborado a desenmascarar la corrupción estructural que gobernó Argentina durante años y que tanto daño le causó a nuestro país. ¿Está cumplida esta misión? Bueno, en parte creemos que sí, se ha avanzado mucho en generar conciencia, en generar cultura de cumplimiento con la legalidad, en generar confianza, pero en parte creemos que no. Todavía falta mucho desde el punto de vista de la efectividad, de llegar al resultado final, de llegar a las condenas de prisión efectiva, a los decomisos, al recupero de los activos. Llegamos tarde en el juego. Los delincuentes tuvieron mucho tiempo para esconder sus bienes, para esconder sus activos, incluso en el sector inmobiliario de la República Argentina, además de otros países. Pero de a poco fuimos escarbando, rastreando, detectando, encontrando las rutas
y encontrando enormes cantidades de dinero que fueron aportadas como prueba a la justicia en muchas de las causas que hoy están siendo elevadas a juicio oral y que pronto, si la justicia mantiene su rumbo con imparcialidad y juzga estos delitos con las pruebas que están acreditadas en los expedientes, deberían producirse las condenas y los decomisos de esos bienes, recuperando el dinero en favor del Estado argentino. ¿Qué importancia tiene todo esto para ustedes y qué se necesita a futuro? Bueno, yo creo que el camino del fortalecimiento de la integridad económico-financiera a nivel global no tiene mucha vuelta, digamos. En el mundo en el que vivimos no hay mucha alternativa si queremos estar integrados al mundo. Estos compromisos no tienen que ver solamente con la protección de la estabilidad macroeconómica de un país, de la seguridad y el orden público del país, del Estado de Derecho, de la democracia de los países. Tienen que ver también con la estabilidad y con la paz a nivel global. Cuando un país no vive de acuerdo a sus compromisos en estos temas, se convierte en una amenaza para el resto de la región o para el resto del mundo. Por eso es que creo que no tenemos mucho margen más que seguir el rumbo que hemos trazado, que hemos fijado y que hemos implementado, que tiene que ver con la cultura de cumplimiento, con la transparencia, con la integridad en el marco de las operaciones que se llevan a cabo. La integridad económica financiera es un pilar de la estabilidad macroeconómica. Es imposible pensar en crecer de manera lícita, de manera legítima, atrayendo las inversiones que el país necesita, las de mediano y largo plazo, las que vengan a generar fuentes de empleo, a competir con reglas de juego claras en el marco de un mercado libre y transparente, si no le prestamos atención a estos temas. A ningún inversor que venga con ganas de jugar en serio, con reglas de juego claras y limpias, le interesa un escenario donde triunfan los que toman chicanas, los que toman ventaja corrompiendo a funcionarios públicos y acaparando mercados por izquierda. Es también un pilar del Estado de Derecho y del orden democrático. ¿Cómo impacta esto en el día a día de todos ustedes? Todo depende de en qué tipo de país elijan vivir. Si la idea es vivir en una república donde se respete el Estado de Derecho, donde los criminales no sean los dueños de los pueblos o de las provincias, donde los que triunfen no sean los que toman chicanas y coimean, donde podamos vivir y crecer del trabajo digno que genera la inversión sana y lícita, que ponga en marcha el aparato productivo enorme que tiene el país, donde ustedes y sus hijos puedan vivir en libertad y disfrutar de los derechos que garantiza nuestra Constitución Nacional. Tenemos que darle continuidad a estas políticas y profundizarlas. La verdad es que, viendo las estadísticas, debo decir, Armando, lo digo adelante de todos ustedes, los datos de la información que el sector inmobiliario reporta a la UIF son realmente muy bajos. En los casos en los que hemos recibido información de ustedes, la información ha sido utilizada con gran valor para nuestras investigaciones. Pero fíjense, en todo el 2019 hemos recibido del sector inmobiliario de toda la República Argentina solo 2 reportes de operación sospechosa. 2 reportes. En el 2018 solo 1 reporte. Ahí se vendió un poco más. Entre el 2016 y el 2017, 0 reportes de operación sospechosa. Esto para agentes inmobiliarios. Para corredores inmobiliarios, 2019, 4 reportes de operación sospechosa. 2018 un poquito más, 10 reportes de operación sospechosa, pero de 2 reportantes nada más. Y en el 2017 solo 1 reporte de operación sospechosa. En el 2016 sí hubo 10 reportes de operación sospechosa. Quiero simplemente decirles que entendemos que esto es un proceso, que la cultura de cumplimiento se hace al andar, que hay voluntad por parte del colegio de apoyar
a apoyar al Estado en promover esta cultura de cumplimiento, y por eso te agradezco, Armando, que nos invites a este tipo de jornadas, pero que justamente estos valores, la protección de la integridad y del orden económico financiero de un país, depende del compromiso de cada uno de ustedes. El Estado solo no lo puede hacer. Necesita del compromiso, de la colaboración con el esfuerzo de parte del sector privado. Yo sé que estamos pasando por momentos difíciles, no soy ajeno a esta realidad, no vivimos en una burbuja. Armando me dice, si fuesen solo difíciles estaríamos bárbaros. Es mucho peor que difíciles, y lo entiendo. Pero fíjense que justamente en este tipo de escenarios, desde mi perspectiva debo decirles, es donde más aumenta el riesgo. Cuando no aparecen las operaciones que a uno le gustaría tener, el volumen de operaciones que a uno le gustaría tener, es cuando se relajan los controles, cuando se bajan los brazos. ¿Qué me voy a perder esta operación? ¿Cómo voy a andar molestando al cliente o a la contraparte con controles en materia de prevención de lavado? Bueno, ese es el tipo de escenarios de crisis que los delincuentes aprovechan. Por eso les pido estar en estado de alerta, máxima cooperación. Muchas de las causas, muchas de las investigaciones que hemos producido desde la UIF y las colaboraciones que hemos hecho al Poder Judicial en materia anticorrupción, en materia de narcotráfico, tuvieron que ver con operaciones en el sector inmobiliario que se realizaron con el producto del delito, que podrían haber sido detectadas, sospechas que podrían haber sido informadas a la UIF por parte de ustedes. Por suerte el sistema es una gran telaraña donde la información fluye desde distintos ángulos